A veces, para encontrar el pasado, basta con mirar bajo nuestros pies. 1.000.000 de años después de aquel torrente de lodo, los restos del lince vuelven a ver la luz del sol. Son huesos que han sobrevivido a tormentas, glaciaciones y al olvido, para contarnos una historia que nadie imaginó. Esta es la puerta de entrada a un mundo perdido, oculto bajo una montaña que parece corriente, pero que esconde una de las bibliotecas naturales más extraordinarias de Europa. Aquí, en la Sierra de Quivas, en el sureste de España, el tiempo no solo pasó, se fue acumulando capa tras capa como las páginas de un libro escrito por la propia naturaleza. Quivas está situada en Abanilla, un pequeño y apacible municipio de la región de Murcia. Lo que a simple vista parece una colina vacía, es en realidad un archivo profundo donde cada estrato guarda un capítulo distinto del pasado de nuestro mundo. Los paleontólogos revelan lentamente los secretos ocultos bajo la tierra. Su misión, descifrar el pasado como si de un enorme puzzle se tratara. Y cada uno de estos fósiles son una pequeña pieza más. Es increíble lo completo que estaba el lince cuando lo encontramos. Más de 60 huesos de un mismo individuo. Esto, para un paleontólogo, es una auténtica sorpresa, es un tesoro. Además, se trata del esqueleto del lince ibérico más antiguo que existe. Es casi como si el animal hubiese estado esperándonos durante 10.000 siglos. Y no estaba solo. Esta colina encierra la memoria de más de 80 especies, depredadores, herbívoros, aves, reptiles, toda una comunidad atrapada en una cueva que funcionó como una cápsula del tiempo. Pues una de las peculiaridades del yacimiento de Quivas es precisamente cómo fue descubierto. Y es que, como muchas veces ocurre en ciencia, la casualidad hizo su magia. En ocasiones, la ciencia avanza gracias a mentes brillantes, y otras gracias a golpes de suerte que nadie podría prever. Quivas es uno de esos lugares donde el azar decidió intervenir. Década de 1970. Un grupo de canteros trabaja en estas mismas montañas, buscando falsa ágata, una bonita roca de uso ornamental. En su empeño por abrir una nueva cantera, cargan la ladera con dinamita. Varias explosiones retumban entre los barrancos, desgarrando la roca para revelar lo que ellos creían sería una veta prometedora. Pero lo que emergió no fue un filón de riqueza, sino una gran oquedad completamente rellena de tierra. Un hueco sin valor comercial. Los trabajadores, decepcionados, abandonaron la zanja y continuaron su búsqueda en otro lugar. Sin saberlo, sus explosiones habían abierto la puerta al pasado. Décadas después, en 1994, unos excursionistas caminan por esta misma sierra. Se detienen ante aquella trinchera olvidada, medio cubierta por arbustos, medio devorada por el tiempo. Deciden entrar, y entonces lo ven: huesos, muchos huesos. Algunos incrustados en la pared, otros desperdigados por el suelo. Fémures enormes, fragmentos de mandíbulas, dientes de animales que nadie imaginaría encontrar aquí. La noticia corre. Los primeros paleontólogos llegan al lugar, y lo que descubren cambia para siempre el mapa paleontológico de Europa. Quivas no era solo una cavidad erosionada, era una cueva colapsada, sellada durante cientos de miles de años. Una trampa natural que atrapó animales, sedimentos, agua y tiempo. Un archivo perfecto y único de la vida del Pleistoceno.
Kivas corresponde al momento en que los primeros humanos de la especie Homo erectus penetran en Europa. Estamos a unos 100 kilómetros de los yacimientos de Orce, donde se han encontrado las más antiguas evidencias de presencia humana en Europa. Por eso sabemos que de alguna manera los homínidos estaban por aquí. Pues bien, Kivas nos informa de las condiciones climáticas y ambientales con las que se enfrentaron estos primeros homínidos. Cuando llegaron aquí, el clima era benigno, pero sabemos por Kivas que poco después aparece una primera fase fría, una primera fase glacial. Pues bien, los homínidos se enfrentaron a esta fase glacial y sobrevivieron a ella, porque nuestra capacidad de adaptación de nuestra especie, de nuestro linaje, es increíblemente plástica. Nos podemos adaptar a cualquier ambiente y eso ha sido la base de nuestro éxito evolutivo como linaje, como homínidos. El paisaje cambia, la vida cambia. Pero en Kivas quedaron las pruebas del desfile de especies que un día dominaron estas colinas. Cuando llegué aquí por primera vez pensé, ¿cómo puede un sitio tan pequeño contener tanta historia? Kivas es justo esto, es como una biblioteca geológica donde cada capa es un capítulo que cuenta la historia del clima de la Tierra. Para entender la verdadera complejidad de este fabuloso yacimiento, hay que viajar aún más atrás en el tiempo, a una época anterior llamada Plioceno, cuando lo que hoy es la región de Murcia era un paraje tropical, cuando las aguas del mar se alzaban 25 metros por encima del nivel actual y cuando jirafas, manatíes y mastodontes recorrían estas tierras. Lo que encontramos aquí no es solo fauna. En Kivas está escrita la historia del clima europeo. Hemos logrado identificar hasta 6 cambios climáticos y eso es algo único. El yacimiento de Kivas se forma en una cueva. Esa cueva actuó como recipiente y se fue rellenando de sedimentos que iban cayendo a esa cueva. Imagina un reloj de arena. En un reloj de arena, la primera arena que cae es la más antigua y se van depositando por capas. Conforme se depositan, las capas más elevadas, las que están más alto, son más recientes. En cada una de estas capas, el sedimento va registrando el tipo de clima que va haciendo en el exterior. Entonces nos queda registrado como un libro con esas páginas en cada momento el tipo de clima que hacía en el exterior de la cueva. Por eso el yacimiento de Kivas es tan excepcional. La Tierra alternaba glaciaciones y periodos cálidos cada 40.000 años, y en cada cambio los animales debían adaptarse o desaparecer. Un buen ejemplo es el Ophisaurus manchenoi, un lagarto sin patas que a primera vista podría confundirse con una serpiente, pero con una historia sorprendente. Mientras Europa se enfriaba, mientras la vegetación se transformaba y las glaciaciones marcaban el ritmo de la vida, este pequeño reptil tropical permaneció aquí, resistiendo. Kivas se convirtió en su último refugio, un oasis cálido, en un continente que se volvía cada vez más hostil para él. Los paleontólogos lo describen como el último suspiro del clima del Plioceno, atrapado en una colina murciana. Un animal que no debió sobrevivir tanto, pero lo hizo. Y gracias a eso dejó en Kivas un mensaje tan claro como conmovedor, que el pasado no desaparece de golpe. Se desvanece lentamente, especie a especie. El hallazgo del Ophisaurus en este yacimiento confirmó que Murcia fue el último rincón de Europa donde persistieron criaturas de origen tropical, el último eco de un mundo cálido que hoy ya no existe. El hallazgo del lagarto sin patas, el Ophisaurus,
fue una auténtica sorpresa, y es que era una especie heredada del clima tropical anterior, del Plioceno, y esto significaba que Murcia fue su último refugio, su último hogar. Precisamente aquí desapareció para siempre del continente europeo. Los fósiles son como cartas de despedida. Son animales que se extinguieron y dejaron notas para quien quisiera leerlas en el futuro. Y esto es lo que hacemos nosotros. Regresemos ahora al corazón del Pleistoceno. La vida no es tranquila. Cada amanecer trae un nuevo desafío y cada criatura, grande o pequeña, tiene un papel que cumplir. Entre ellos destaca uno cuyo nombre aún impone respeto: el Megantherion, el tigre dientes de sable que gobierna este territorio con una mezcla letal de fuerza y sigilo. Pero incluso los reyes del paisaje tienen enemigos. Los lobos del Pleistoceno recorren estas tierras en manada, siempre al acecho, siempre dispuestos a arrebatar una presa. Verdaderamente, el primer sorprendido habanillero ha sido el propio alcalde. La sorpresa ha sido mayúscula, ver lo que tenemos allí, y lo que queremos es seguir dejándolo en condiciones para que generaciones futuras tengan la posibilidad de verlo in situ, el trabajo que estamos haciendo para poder dejarlo de patrimonio para nuestro municipio y nuestros nietos y bisnietos. El lince murió atrapado en una cueva, pero su legado aún sigue vivo. A veces se nos olvida que esto fue un animal que vivió, que respiró, que cazó, y que ahora, gracias a él, podemos conocer la historia evolutiva del lince ibérico desde hace 1 millón de años. El yacimiento de Quivas es un portal al pasado, un lugar para escuchar lo que la tierra aún tiene que contarnos, y para recordar que antes de nosotros este mundo ya estuvo lleno de historias fascinantes. Dusty hills, they whisper tales of ancient sun and desert caves. 1,000,000 years they tumble down underneath the Spanish town. Bones and stones, they tell the story. Quibus keep us, a time machine dream, unearthing the past, a prehistoric scene. From the earth to the light, a wild display. 80 species, they had their day. Saber-toothed cats with mighty roar, little shrews and so much more. Hyenas laughing through the night, 1,000,000 years, a wondrous sight. Digging deep we find the clues, nature's news. Oh, keep us, a time machine dream.